Hola Trina, muchas gracias por la invitación. Bueno, el origen de esta situación la podemos rastrear más que todo es en los incumplimientos que se han dado al acuerdo del llamado 10 de marzo entre las fuerzas kurdas y el nuevo gobierno sirio. Un poco lo que se ha planteado en ese entonces era que tanto las autonomías y zonas que están gobernadas por kurdos, como pozos petroleros, también ciudades, administraciones y demás, iban a pasar al control del gobierno sirio y también las fuerzas democráticas sirias iban a pasar a comportarse o a ser parte dentro de las nuevas fuerzas militares sirias. Hasta el momento, esos acuerdos no se habían dado, se había planteado que para finales del año 2025, es decir, 31 de diciembre del año 2025, se esperaba que este proceso se hubiese completado. Sin embargo, esto no ocurría. Entonces, aquí es donde entra parte de lo que nosotros vamos a ver en lo que está pasando en Alepo, particularmente en dos barrios que nosotros tenemos, en Sheikh Massoud y Rafijeh. Estos dos barrios particularmente son barrios que durante toda la guerra civil siria estuvieron bajo control de los kurdos. Y además de eso, incluso cuando en 2016 Bashar al-Assad y las fuerzas de Bashar al-Assad recuperaron Alepo, estos siguieron bajo el control kurdo. Es decir, nosotros tenemos en Alepo prácticamente dos barrios, un grupo, un conjunto de barrios que están controlados precisamente bajo las fuerzas kurdas. Es decir, es una autonomía que se ha dado, ¿sí?, alrededor de todo un territorio que está controlado pues por el gobierno de Siria. Eso es parte del problema. Un poco se espera es que ese tipo de autonomías no existan. Y hay esa situación es muy particular de lo que está ocurriendo en Alepo, porque es un enclave dentro de un territorio controlado por el gobierno sirio. No tiene que ver nada con los territorios que están un poco más hacia el noreste, donde plenamente gobiernan ya los sirios. Estamos hablando de los kurdos, perdón, donde estamos hablando de Raqqa, estamos hablando de Al-Hasaka, estamos hablando pues de esas provincias que están un poco más hacia el nororiente, donde sí hay un control territorial completo. Mientras tanto, nosotros encontramos estos barrios en Alepo como un pequeño enclave. Entonces, la imposibilidad de llegar a un acuerdo, estamos viendo a que se están señalando mecanismos de presión de parte en parte porque hay acusaciones mutuas de haber iniciado la violencia. Si uno hace un rápido rastreo, va a encontrar que hay acusaciones de que es el gobierno sirio que está haciendo una ofensiva contra los kurdos, otros están diciendo no, es que los kurdos comenzaron a disparar en contra de las fuerzas sirias y están evitando que los civiles salgan y han realizado unos ataques, se han colocado minas, digamos, hay acusaciones de lado y lado, pero lo que sí nosotros podemos decir es que detrás de eso hay una intención del gobierno sirio de tomar control de estos territorios. Pero detrás de todo esto, ya hemos tenido un antecedente hacia mediados de diciembre donde se dieron unos pequeños enfrentamientos entre las dos facciones y hubo muertos y bueno, y unos ataques y finalmente se logró como una especie de cese al fuego. Lo que está detrás de eso es el deseo del gobierno sirio de recuperar control de estos territorios, es decir, de reafirmar y de reasegurar su poder frente a unos territorios autonómicos que están en medio como una pequeña isla dentro de su territorio, y que eso se convierta en un mecanismo de presión para los kurdos mientras las negociaciones no están avanzando. Y aquí yo mencionaría un actor que está detrás de todo esto y movilizando parte de esto, que es el papel que tiene Turquía. Turquía tiene un papel muy importante que declara pues, a estos kurdos que hacen parte, que algunos están muy cercanos al famoso PKK, pues considerado como una organización terrorista, que hemos visto que en años anteriores el PKK se ha desmovilizado y en cierto sentido ha buscado dejar las armas. Entonces, esto prácticamente se ha convertido en un mecanismo de presión para rápidamente desmantelar todas esas fuerzas democráticas sirias, o todo este ejército kurdo particularmente, y este ha sido por el objetivo donde Turquía ha estado presionando muy fuerte, no solo al gobierno de Sirio, que es una de las exigencias que le está haciendo, pero también presionando a las fuerzas kurdas, donde incluso ha anunciado que si no se da este proceso de integración, pues podría perfectamente intervenir en territorio sirio. Y esto es parte de estas preocupaciones que nosotros tenemos. Un poco lo que se ha hablado es que este proceso de negociación tiene que avanzar muy rápidamente. La idea es que, y lo que se está planteando, es que muy prontamente se logre hacer esta integración. Hay unos puntos de discusión, sobre todo el tema de mantener cierta autonomía, que tanto en el proceso político se menciona a los kurdos en la constitución siria, porque recordemos que en la nueva constitución siria se define como una república árabe, entonces el lugar de los kurdos queda un poco cuestionado, y además de eso, la forma como se integran los kurdos tiene la intención de formar una unidad aparte dentro del ejército, mientras que lo que se está planteando por el gobierno sirio es
hacer una desmovilización e individualmente posicionarlos en diferentes unidades, en diferentes formas. Esos más o menos son los puntos de desacuerdo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo Alepo es precisamente estas ires y venires, porque ha sido una zona de conflicto constante, donde cada rato han habido enfrentamientos, pero que es parte de esa disputa que está, pero que tiene esas dinámicas muy singulares, es decir, esos territorios kurdos en una parte de la ciudad que está controlada por el gobierno sirio, que se gobiernan autónomamente. Algo que si uno quiere consolidar un gobierno, pues prácticamente no debería permitirse, porque pues habla un poco sobre ese monopolio de la fuerza que tendría, que eso es parte de esas problemáticas que tiene y los desafíos grandes del gobierno sirio, es que tiene varios territorios que aún no gobierna, que aún no controla, que están fuera de su espacio, por ejemplo, partes de Latakia, partes de Suweida, donde están los drusos, y por supuesto, esos territorios del noreste, y esto es parte de lo que se está definiendo, pero que sin duda, pues, Turquía ha estado presionando mucho para que se logre dar una solución muy pronta y que prácticamente desaparezca, pues, esta fuerza dentro del territorio sirio. Muchísimas gracias a Guillermo Ospina, analista político internacional, por darnos contexto y además explicarnos cuál es el origen de lo que está sucediendo en este momento en Siria. Recordemos que durante los últimos 2-3 días aproximadamente se hablan de cientos de personas que están huyendo de distintas zonas de Alepo, zonas que fueron declaradas como zona militar, esto por las autoridades sirias que en este momento combaten las fuerzas sirias democráticas, estas apoyadas por los kurdos sirios, y como los revisamos anteriormente con Guillermo Ospina, veíamos el origen de esta situación y también, por supuesto, el reto, el desafío que se le plantea ahora al nuevo gobierno sirio. Son las 11:53, ya regresamos con más.